¿Qué nos presenta el panorama político electoral dominicano? Están pautadas elecciones generales para el 2024. El 18 de febrero se elegirán las autoridades municipales y congresuales y el 19 de mayo se elegirá al presidente. Si nadie logra obtener el 50+1 de los votos, habría una segunda vuelta electoral. ¿Qué dice el panorama político electoral dominicano? Desde ya empieza a verse un periodo de intensa actividad y competencia entre partidos y candidatos. El presidente Luis Abinader, representante del oficialista Partido Revolucionario Moderno, PRM, busca la reelección mediante el reforzamiento de la percepción de la eficiencia en la gestión de la cosa pública, posicionamiento en distintas encuestas, contacto directo en recorridos a nivel nacional, promoción de las obras del gobierno y alianzas. El principal líder opositor, Leonel Fernández, representante del partido La Fuerza del Pueblo, se muestra fuerte en su intento por alcanzar la primera magistratura del Estado, enfocándose estratégicamente en el fortalecimiento de su padrón electoral, la absorción de la mayor cantidad de votos provenientes del Partido de la Liberación Dominicana, con una jornada intensa y sostenida de juramentaciones ininterrumpidas, alianzas partidarias, así como en la organización de un sector externo para atraer votantes no partidistas y un discurso que da respuesta a los problemas que más le preocupan a los dominicanos, como la economía, el alto costo de la vida, la seguridad y la ineficiencia del actual gobierno. Abel Martínez, representante del opositor Partido de la Liberación Dominicana, PLD, busca la presidencia mediante una estrategia organizada de juramentaciones, alianzas, visitas y contacto directo, realizando más de 170 actividades por semana, la mayoría sin la presencia suya y desde donde se establecen duras críticas al gobierno encabezado por Luis Abinader. En el contexto de las alianzas políticas, la oposición unida bajo el acuerdo de Rescate RD busca fortalecer su presencia en el panorama político, especialmente en la eventualidad de una segunda vuelta electoral. La economía sigue siendo un tema central. El PRM enfrenta el desafío de demostrar su manejo de la economía en un contexto de crecimiento limitado, alto endeudamiento y el desafío de la inflación. Las negociaciones de alianzas del partido oficialista hasta el momento han dado como resultado 21 acuerdos a nivel municipal, mientras que a nivel presidencial lo han hecho con 19 partidos, aunque todavía hay tiempo hasta el mes de marzo de 2024 para concertar otros pactos. La alianza opositora Rescate RD tiene acuerdos electorales en 145 municipios de 158 y 215 distritos municipales de 235 existentes, incluidas grandes ciudades. Durante una rueda de prensa con representantes de las tres organizaciones Fuerza del Pueblo, PLD y PRD, Miguel Vargas Maldonado, coordinador y vocero de la Mesa del Diálogo de la Alianza, sostuvo que esto equivale al 91% de la geografía nacional, es decir, el 88% del electorado. La carrera por conquistar el Congreso y los municipios del país está en marcha desde el 2 de enero de 2024, cuando se terminó la tregua navideña. Para los expertos, las elecciones del 18 de febrero de 2024 son el termómetro para medir la fuerza política de cara a las elecciones presidenciales del 19 de mayo de este año. Hola, soy Nidia Paulino, consultora política, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. Bienvenida a Esfera Global, finalmente, presencialmente en este espacio, mi queridísima doña Nidia. Gracias, Marjorie. Estoy feliz. Yo también, como que se nota. Sí, juntas y hablando de lo que nos gusta. Panorama político electoral. Oh, por Dios. Ay, por Dios. Esto va a ser interesante. Pero ¿por qué no te veo más en este asunto? ¿Por qué? Porque hay la gente que sabe, yo no la veo en esto, ¿qué es lo que...? Pero siempre estamos conectadas. Bueno, eso sí. En ideas y pensamientos, sí, que es lo más importante. De eso no hay duda. La gente buena se queda siempre, pasa todo y créeme que ahí están. Aquí estamos, permanecemos, pero no me distraiga. Dígame, ¿de qué nos habla el panorama político electoral dominicano?
Bueno, he ido observando, lógicamente he estado aquí para ver cómo iban las cosas. Ahora empieza a verse una luz como en el túnel, en el camino de qué es realmente lo que estaba pasando, porque no es un secreto para nadie que el partido opositor principal, que es la Fuerza del Pueblo, estaba inmerso en una formación y estructuración del partido completa. Parece que ellos han terminado y que ya empieza nuevamente o realmente la campaña electoral. He visto que ya eligieron sus candidatos y que bueno, vamos al ruedo. En lo que se trata del oficialismo, pues ellos han estado siempre ahí. Es innegable. Y creo que ya también ellos están dentro del juego. Hicieron hace pocos días incluso un acto en el que tiraron toda su batería que van a llevar en lo que es lo municipal y lo congresional, especialmente lo municipal. Y bueno, está el PLD también, que no podemos dejarlo atrás, su candidato presidencial y todos los demás candidatos que se han elegido a nivel nacional. Sigue igualmente teniendo una fuerza importante el Partido de la Liberación Dominicana, y ya todo lo demás pues lo conocemos, que son los partidos que yo casi le llamo siempre emergentes, a pesar de que tienen muchos años ahí. Ancestrales. Sí, exacto. Pero emergen. Ancestrales, pero emergentes a Aunque los sea momentos. perdiendo matrícula, pero emergen. Exactamente. Y de verdad digo que el panorama es que vamos camino a la polarización, sin duda. No creo que República Dominicana se quedará exento de lo que ha sucedido en toda la región, que se termina siempre en una polarización, y de verdad que lo que espero es que esa polarización no produzca también una división de la sociedad que pueda tener mayores consecuencias después. Ciertamente había una especie de tranquilidad absurda, ¿no? Y un pueblo que culturalmente ha estado expuesto a campañas muy recias, un silencio sepulcral, indefinición de candidaturas y todo un secretismo. Pero como usted bien lo ha expuesto, ya todos están en el juego. Pero sabe que hace unos días hablaba con un consultor internacional y me decía, Nidia, pero ha cambiado algo en República Dominicana con respecto a la política, el país más político que tenemos en la región. No sabemos qué está sucediendo. A 4 meses de las elecciones presidenciales y con las municipales ahí, hay un silencio y una quiete que no es de República Dominicana. ¿Qué es lo que sucede? Y yo digo, bueno, lo que a mí respecta, creo que son 2 factores. Por lo que veo, la campaña electoral se está haciendo en las redes sociales. Todavía la campaña no ha bajado a tierra, y no sé si bajará, porque yo tengo una teoría, y yo creo que aquí hay un pueblo que se ha analizado muy bien y que se mantiene así silente porque o va a corregir errores o va a confirmar la decisión anterior. Pero creo que estamos en eso. El pueblo ya tiene una decisión, es lo que personalmente yo creo. Sí, interesante, es muy interesante. Esa es mi teoría. Esa quietud debe obedecer a algo, Sí, y ese es un punto interesante. No es normal lo que está sucediendo, y por más que se crea o que se diga o que no, los pueblos terminan analizando las decisiones que tomaron, y que se crea que la gente olvida. No, la gente no olvida, y peor es cuando creen que cometieron un error. E igualmente cuando decidieron que la decisión que tomaron en ese momento fue la justa y quieren continuar con la misma. Pero creo que están inmersos en ese problema ahora los electores. Vamos a una breve pausa de comerciales y retornamos hablando de candidaturas y más en este panorama político electoral 2024. Vamos a la pausa. Nidia Paulino, consultora política, primera dominicana en presidir la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, hoy en Esfera Global analizando el panorama político electoral 2024. Gracias por estar aquí, doña Nidia, es un placer inmenso. Para mí es maravilloso, sobre todo hablar contigo de lo que nos gusta, algo que compartimos, además de esta gran amistad y todo este cariño. Maravilloso, es recíproco y siempre se lo expreso. Hablemos de las alianzas del oficialismo.
¿Con cuántos se ha aliado Luis Abinader y cómo se pinta el panorama para ellos? Cuando me dices de la alianza del oficialismo, tú sabes que me recuerdo las últimas elecciones de Paraguay, que se aliaron 100 y pico de partidos para quitar el oficialista que tenía 76 años en el poder, y esos 100 y algo de partidos no pudieron sumar un 50+1. O sea que, pero bueno, eso fue un recuerdo que me vino así repentino. Pero no fue al azar, cantidad versus calidad. Exacto, era lo que quería decir, acabas de decirlo. Ese es el problema de las alianzas, todo suma en las alianzas, no podemos que decir que no, pero hay que ver también cómo es la suma, porque muchas veces en política lo menos es más, y esa es una máxima que nosotras la tenemos. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver por episodio, ¿qué le restó esa juramentación de uno de los partidos aliados al presidente? Eso fue un problema, eso es una alianza que te suma. O sea, tú tienes 20 y tantos de partidos aliados que en todos juntos no te suman un 5%. Bueno, al fin y al cabo tú dirás, pero si yo saco un 47, llego a un 51 con esos 4 o 5 puntos que ellos me dan. Hay que ver lo que pierdes en el camino cuando haces también las alianzas, porque hay que analizarlo un poco a 360 grados. Y ese es un razonamiento muy fuerte, porque hubo mucha gente también cuestionando el tema de la imagen en las alianzas. Y cómo me retracto y vuelvo y enemiguito, amiguito. ¿Qué es lo que pierdes en el camino? Sí. Y pierdes credibilidad, no solo imagen, que la credibilidad todavía es más importante en un proceso en el que estás ya dentro. Y ahí cuando tienes imagen, credibilidad y coherencia jugándotela, es muy peligrosa la cosa. Usted, que es una mujer global y que tiene tanta madurez en la observación electoral, pero sé, por nuestra cercanía, que la estrategia es lo que más le apasiona. Sí, la estrategia manda. No sé si es que ya estoy perdiendo el olfato, pero no logro entender la estrategia del gobierno para lograr la reelección. Pienso, modestamente lo digo, que este pasado diciembre fue el peor mes dentro de todos los meses para este gobierno. Una quietud, una especie de, yo creo que era rabia de la gente por la falta de circulante. La gente lo decía. En los supermercados no había una gran cantidad aglomerada, como siempre en Navidades. No hubo esa alegría, esa fiesta. En la Navidad, por lo menos la brisita no llegó a todas partes. Pero el gobierno estaba muy tranquilo. Ahora sale, como usted iniciaba contando, a mostrar fuerza. Pero ¿cuál es esa estrategia? Ustedes, los expertos que están observando las campañas. Creo que cada cosa viene calculada y lógicamente un gobierno que está en el poder no creo que esté actuando sin ninguna estrategia. Claro. Lo que hemos analizado en estos 3 años, mirando las estrategias que ha hecho el gobierno, es siempre un como contraestrategia. Hay un nombre que se le da a cuando tú haces una cosa porque esperas que suceda el contrario, pero ya tú hiciste lo malo y después va a venir lo bueno y eso es lo último que se le va a quedar a la gente. Es como esta especie de juego, de hago lo malo, pero después si se reversa, entonces hago lo bueno y eso es lo último que se le va a quedar a la gente. Ahora, cuando tú haces un plan, porque si no haces un plan, para una campaña electoral, igualmente que para la gobernanza, es indispensable porque todo lo demás es ocurrencia. Ahora, ¿qué es lo que yo vi en diciembre? ¿Qué es lo que hacemos los consultores? Optimizar los recursos, dígase recursos humanos y también los recursos monetarios. Entonces, la pregunta que yo me pondría es, ¿cómo se capitalizaron para obtener una buena capitalización de esos gastos y esa estrategia que se puso en vigor? Porque si lo único que tú recoges es la rabia de la gente, la incomodidad de la gente contigo, entonces quiere decir que hay algo que no va. Y tú esa estrategia entonces la vas modificando y la vas llevando para tener la gente a tu favor.
pero ellos han continuado, a pesar de la negatividad que vemos sobre todo en las redes sociales, de sus estrategias, aplicando lo mismo. Muchas veces yo me he preguntado, wow, pero ¿será que no le interesa ganar? ¿Seré yo que soy una consultora equivocada y ahora es así que se hacen las campañas, sobre todo electorales, que se gobierna en este modo? ¿Por qué? Porque cuando tú inviertes tanto recurso y en un momento tan especial para el dominicano como es la Navidad, donde por más clientelista que tú quieras no aparecer, necesariamente vas a tener que hacerlo porque aquí ya hay una cultura de lo que sucede en la Navidad. Se regala esto, se regala lo otro y se regala acá. Pero ¿cómo es posible que tú, sobre todo la gente de tu partido, no pueda usufruir de esos regalos que tú estás haciendo y que la guerra te empiece desde adentro? Entonces, esa guerra que inició desde adentro se ha trasladado hacia afuera, Marjorie, y en Navidad... Que no estoy sola en la incomprensión de la estrategia. Fue muy acentuada la cosa. Claro, hay un factor económico que creo que va a ser el mayor desafío para este gobierno. Y ha sido determinante para los demás gobiernos en la región. Los pequeños y medianos comerciantes, por ejemplo en el Cibao, que paso tiempo en el Cibao, estaban esperando que se moviera el circulante para que se moviera la economía, el comercio. Pero eso no ocurrió. Ese silencio fue una espiral completamente. Claro, el gobierno sabe que no puede soltar dinero rápido porque hay un factor inflación que también va a soltar. Ahí vamos. No es tan indefenso ni tan ingenuo, están entrampados. Vamos. Entonces, ¿cómo se logra una reelección en medio de una trampa como esa? La economía va a ser decisiva como tema. Sí, sí, claro. La inflación, la economía es lo que ha sucedido en casi todos los países de la región. Ha sido la economía que ha determinado la mayor parte de los cambios de gobierno que hemos visto. Bueno, uno solo se salvó de los 12 que incluía el superciclo que debe terminar este año. Ahora, tienes razón, el Banco Central mismo lo declaró, que ellos no podían poner al correr y sobre todo en diciembre la necesidad de dolarizarse que estuvieron en los meses anteriores para poder comprar fuera, todos estos comerciantes hicieron que haya una escasez. Entonces, si tú pones a funcionar el peso así indebidamente, te encuentras en un enero insostenible esa inflación. Sí, ya es insostenible, porque estamos comprando dólares 60 por 1. Hoy hablábamos justamente con el problema que tiene el euro, a pesar de ser una moneda menos utilizada, pero no es que no tenga su incidencia, de que llegó a un 70. Sí. Y eso hay que verlo, porque el problema es que la canasta familiar cada mes sigue aumentando y aumentando y subiendo, y se continúan a hacer las promesas de aumento salarial que no llegan y que cuando se hacen ya no sirven porque la canasta los dejó atrás. Estrategia de la Fuerza del Pueblo para obtener la primera magistratura del Estado. Bueno, yo te digo que tuve también mis dudas y tuve muchas confusiones en la estrategia que ellos mismos estaban realizando, porque los sentí por un momento estancados en esto de la organización, de la distribución de las candidaturas, de si esperan la alianza o no esperan la alianza. Al fin y al cabo hay algo con lo que no se puede jugar en un torneo electoral, es el tiempo. El calendario. El calendario, ese tú no lo cambias. Eso está ahí y creo que la Fuerza del Pueblo jugó mucho con el calendario electoral. Ahora tenemos que hace poquito que decidieron los candidatos que ellos van a llevar, sobre todo las municipales, que lo que tienen son 50 días para hacer una campaña electoral, de los cuales, siendo un partido nuevo, muchos están incluso por primera vez en política. De ahí que para un consultor se hace duro hacer un posicionamiento, reconocimiento y agotar todas las fases que tiene que tener una campaña. Es casi un milagro que hay que hacer. Dios lo hizo el mundo en 7 días, pero 7 era el número más grande. Claro. Y que la gente, amiga mía, la gente de acá se ha llegado a creer que de verdad las campañas electorales se ganan solo y únicamente con dinero. No te preocupes que cuando llegue el día de yo cojo los votos y todo eso. Y si eso llega a los candidatos, porque sale de los partidos políticos, todo esto, tú y yo lo sabemos, va en detrimento de lo que es la misma representatividad
que debería tenerse y tomarlo muy en cuenta. Y eso recae en institucionalidad, democracia y todo lo que le va detrás a esto. Y así nos encontramos entonces con un sistema súper mega criticado y con una calidad que va bajando cada día. Y sobre todo en esta democracia que se suponía que era una democracia ya un poco más madura. Bueno, pero que las elecciones... Las últimas experiencias fueron devastadoras. ¿Recuperó la Junta Central Electoral la credibilidad perdida? ¿Los organismos de control en este proceso electoral gozan de la confianza de la ciudadanía? ¿Habrá fraude? Wow, qué pena que haya tiempo, porque este tema es interesantísimo con respecto a la institucionalidad, sobre todo de un ente como la Junta Central Electoral, que había quedado en un desastre total en las elecciones pasadas. Creo que para la nueva gestión ha sido muy difícil recuperar esta reputación. Veo que van por un buen camino porque obtuvieron ahora en los 100 años todas las normas ISO, son incluso los primeros en tenerla en toda Latinoamérica y hemos visto que se han preocupado por esto. Yo creo que lo que va a poner en discusión nuevamente, y espero que se cuiden mucho de eso, es el sistema electoral que se va a utilizar para estas elecciones. Es muy complicado porque este preferencial que vamos a utilizar, Marjorie, con la aplicación del método de Don, es algo que los va a poner a ellos de verdad en un vivio y van a tener que ver muy bien cómo vienen realizados estos conteos y todas esas sumatorias con este método de Don. Estamos compitiendo con un partido que es bastante agresivo en las formas y en la práctica históricamente, sí. Así que bueno. Y existe el miedo que dices tú al fraude, pero mucha atención a esa narrativa del fraude que puede ser utilizada, bueno, por todos, pero que generalmente quien en verdad quiere beneficiarse de eso es quien la pone al aire y quien la tira a la opinión pública para ver cómo cae, porque con eso del fraude es un jueguito doble. Estamos terminando justo con eso de la institucionalidad, estamos matando la democracia y los daños que puede causar esos tipos de narrativa, polarización, llevar a los discursos de odio, todo eso deja unas secuelas que en décadas no le va a bastar a República Dominicana para volver a retomar los caminos a una democracia más o menos aceptable. Definitivamente no nos conviene. No, para nada. Muchísimas gracias, doña Nidia, por esta interesante conversación y sin dudas que le vamos a llamar de nuevo porque hay que seguir monitoreando el proceso electoral. Claro que sí, siempre un gusto, un placer. Continuamos. ¿Qué dicen las encuestas? En este momento, los candidatos que se postulan a todos los niveles y por todos los partidos dominicanos exhiben un discurso de triunfo absoluto. Todos están ganados. Es entonces cuando las encuestas resultan armas interesantes para predecir escenarios o para generar percepción. Y en República Dominicana bien se ha aprendido sobre su utilidad. ¿Qué dicen las encuestas sobre las elecciones presidenciales de mayo de 2024? Con resultados variados, empiezan advirtiendo un escenario totalmente competitivo. Según la encuesta realizada por el Centro de Investigaciones y Estadísticas, CIE, Liberty Research Group, Leonel Fernández, candidato del partido A Fuerza del Pueblo, obtendría un 40.31% de los votos en la primera ronda. En esta encuesta, Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, recibiría un 38.6% y Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana, un 16.2%. La encuesta del Centro Económico del Cibao indica que Luis Abinader tendría un triunfo abrumador en la primera vuelta electoral con el 58.2% de los votos. Así aplastaría a sus contrincantes Leonel Fernández, que obtendría el 22.8%, y Abel Martínez, que apenas llegaría a un mínimo 9.9%. La encuesta realizada por Consulting Research Group sugiere un escenario de segunda vuelta electoral en el que Luis Abinader obtendría el 39.1% de los votos, Abel Martínez el 30.2% y Leonel Fernández apenas alcanzaría el 20.4% de los votos. Esta es solo una muestra. La guerra de encuestas puede ser tan creativa y disímil
como apurados se vean los actores y afectados estén sus intereses. Entonces, ¿a quién le creemos? Pues eso es asigún, como dice el pueblo. El padrino que tenga cada partido, pues asigún será el resultado de la encuesta. Y a nadie le conviene desacreditarlas, pero de mucha utilidad sería regularlas. La mejor manera es ver la trayectoria de cada grupo encuestador y los certeras de sus estimaciones o proyecciones para abonarles credibilidad a sus predicciones. De lo contrario, cuando la cosa se pone buena, resulta casi imposible decir cuál candidatura va a la cabeza y cuál no, cuando todos se dicen estar adelante. Las diferencias en las encuestas reflejan un panorama político incierto, pero que es a la vez muy dinámico, con posibilidades muy altas de que las elecciones presidenciales se definan en una segunda ronda casi obligatoria. Lo cierto, quienes están compitiendo y bailando muy pegados son Luis Abinader y Leonel Fernández. Pero eso ya usted lo sabía sin necesidad de saber mucho de estadísticas y probabilidades. Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, finalizando el año 2023, apelaban a documentos confiables de partidos políticos, estudios empresariales, argumentos de líderes locales y nacionales de distintos partidos que proyectan que la Alianza Rescate RD, que integran junto con la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano, obtendría entre el 65 al 67% de las alcaldías y entre el 70 y el 72% de los distritos municipales en las elecciones de febrero de 2024. Según estas proyecciones, la Alianza Rescate RD ganaría entre 103 y 106 alcaldías de los 158 municipios existentes y entre 164 y 169 distritos municipales de los 235 en total, mientras que el partido de gobierno obtendría entre 52 y 55 alcaldías y entre 66 y 71 distritos municipales. No obstante ello, los líderes del partido oficialista advierten que sus candidatos se llevarán la mayoría de las alcaldías, direcciones distritales y cargos congresuales, como también Luis Abinader ganará en primera vuelta electoral. Así lo expresaba la vicemandataria Raquel Peña. El poder de la honestidad no puede ser vencido. Nuestros candidatos, decía la vicepresidenta, ganarán en las elecciones municipales, congresuales, y Luis Abinader ganará en 2024 porque ha traído al gobierno y a la política la cultura de la transparencia, un anhelo del pueblo dominicano que se le había negado. ¿Ya usted está realizando sus propias predicciones o se inscribe en alguno de estos bandos? El 7 de enero de 2024, el presidente y candidato reeleccionista Luis Abinader encabezó una concentración en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo para respaldar a los candidatos oficialistas al nivel municipal. Tras la actividad, se trasladó a Santo Domingo Norte para realizar un recorrido por algunas de las calles de esa demarcación y más tarde viajó a Santo Domingo Este. Una sorpresa trajo el partido de gobierno al sacrificar abiertamente a la senadora Farideh Raful para colocar en esa plaza a Guillermo Moreno de Alianza País, quien es actual candidato a la senaduría del Distrito Nacional. También el actual ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, se presenta como candidato a senador por la provincia de Santiago. Guillermo Moreno medirá fuerzas con Omar Fernández, actual diputado por la Fuerza del Pueblo y quien encabeza la boleta de la Alianza por el Rescate RD, como aspirante a la senaduría del Distrito Nacional. Todavía el oficialismo está pendiente de anunciar las candidaturas a la senaduría de las provincias La Vega, La Romana, La Altagracia y Barahona. Según lo que ha dicho el presidente de la organización política, José Ignacio Paliza, en pocas semanas serían anunciadas. En la Alianza por el Rescate de RD, las cosas se ven más organizadas. Desde noviembre de 2024 se anunciaban candidaturas como las de Omar Fernández, candidato a la senaduría, y Domingo Contreras, aspirante a alcalde por el Distrito Nacional respectivamente. Por la alcaldía de Santiago, Víctor Fadul, donde el acuerdo sería parcial. Como alcalde de Santo Domingo Oeste está Aquilino Serrata, actual diputado de la Fuerza del Pueblo por esa demarcación,
y Carlos Guzmán por la alcaldía de Santo Domingo Norte, entre otros que no podríamos detallar por cuestiones de tiempo. Sin embargo, muy ampliamente se puede mencionar que se presentan a la contienda en representación en esta composición tripartita, Fuerza del Pueblo, PLD y PRD, en Elías Piña, Atomayor, Bauruco, Valverde, El Ceibo, Hermanas Mirabal, Espaillat, Barahona, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Juan, Santo Domingo, el Distrito Nacional, para un total de 16 senadurías. La alianza denota una simbiosis exitosa. Una de las principales fortalezas, según las opiniones, es la incuantificable experiencia política que presenta esta alianza, sin dudas, uno de sus atractivos más importantes en términos de estrategia electoral y movilización de votantes. Hola, mi nombre es Máximo Romero Dante, candidato a regidor por el Distrito Nacional, la circunscripción número 1 en el Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido Dante, ¿verdad? Sí, sí, ya estamos en casa, en familia. Gracias por estar en Esfera Global, tanto placer. Gracias por la oportunidad de hablar de este tema que nos apasiona tanto a los dominicanos, que es la política. Pues comencemos con tu visión acerca del panorama político electoral de cara al 2024, febrero, mayo. ¿Cómo lo ves? Es un año que no solamente se circunscribe a la República Dominicana, sino que a nivel mundial prácticamente todas las fuerzas políticas o se renuevan o continúan. Lo que ha pasado en las últimas elecciones desde post-pandemia es que todos los mandos prácticamente han cambiado de fuerza. Y eso es prácticamente lo que se está viendo en la República Dominicana en el desarrollo, en el día a día. Y es que aunque el partido de gobierno y el candidato de gobierno dicen que tienen cierta ventaja, la realidad y las acciones que han estado realizando con ciertas alianzas, con partidos con los cuales ellos no hacían esquina, por así decirlo, están haciendo alianzas, están dejando a unos candidatos atrás para poner a otros outsiders. Es decir, que se hacen cosas que no van de acuerdo necesariamente con los números que dicen tener. Incluso lastimando a algunos ya establecidos. Usted sabe muy bien, ¿eh? Sí, es que hablábamos en el bloque anterior y yo le preguntaba a Nidia Paulino, que es consultora, Sí. ¿estoy perdiendo el olfato o no comprendo la estrategia del gobierno para hacerse con la reelección? Por eso digo, uno tiene que tener cierta coherencia en lo que dice con sus hechos y no hay concordancia entre lo que el gobierno dice y lo que hace. Por eso es que digo de que las cosas uno no debe, y eso es un buen llamado que nosotros le hacemos a la audiencia, a que no se dejen llevar necesariamente por lo que le vendan en una encuesta pagada, sino en los hechos. No es como un niño, no le eduque a un niño simple y llanamente con palabras, sino con los hechos. Entonces déjese educar y orientar por los hechos, por lo que hace el gobierno. Si cuando usted ve a un gobierno desesperado, tirando encuestas todas las semanas, cuando lo ve que van a dar una pela, que van a ganar de tal forma, de forma abrumadora, no se dejen llevar por esas palabras eufóricas, sino por los hechos que están debajo. Pero sin dudas, Dante, a lo que tú te referías, que no lo puedo dejar de decir, en imagología se llama niveles de correspondencia. Niveles de correspondencia. Entre lo que se dice y lo que se hace. Es correcto. Y desde el punto de vista de la construcción de la reputación pública. La retórica. Lo que hace el gobierno es correcto. Sí, sí. Sin embargo, por eso es que el llamado yo no se lo hago al gobierno, se lo hago a la ciudadanía. A que mire los hechos, no escuche las palabras. Es un momento inclusive de uno tapar un poco los oídos y ver un poco más. Por ejemplo, lo hago apelando un poco a las acciones de la oposición, porque sí, el gobierno es genial sembrando percepción. Correcto. El bloque, y tiene dinero para ello. El bloque tripartito, pero las redes te facilitan muchas cosas ahora. Claro, la palabra transformación. En el 2020 nos vendieron de que el país requería un cambio y el cambio nos ha salido muy mal, entonces no es un cambio, sino una transformación. Y el candidato presidencial del PLD ha iniciado una serie de presentación de propuestas en el plano de la seguridad ciudadana, en el plano de la educación, en el plano de la agricultura, en el plano de la salud,
que son propias de lo que necesita la República Dominicana, comenzar a hacer transformaciones profundas desde las entrañas, desde las políticas que se generan en esas instituciones, en esos ejes, hasta la sociedad, que la sociedad pueda entender de que la República Dominicana necesita algo más que un cambio, sino una transformación real para, como te dije, volver a encauzarnos al progreso. Nosotros hoy, con la paz social que disfruta y la paz política que disfruta la República Dominicana, cosa que no pueden exhibir otros países de Latinoamérica, tenemos que tener un país con las aras y las miras puestas hacia el desarrollo, porque muchas inversiones que podían ir a Ecuador, que podían ir a Venezuela, que podían ir a Argentina, pueden venir a la República Dominicana, porque hay un crecimiento sostenido en la macroeconomía. Lo que sí ha faltado es, en los últimos años, es que ese desarrollo pase también a la base de la economía, la parte más baja. Sí, si alguien puede hablar de eso es el PLD y todo el que fue del PLD, porque Claro. había un principio fundamental, era construir todo el aparato productivo nacional, Claro. robustecerlo y luego que el desarrollo llegara de lo macro a lo micro. Así es. Hay un tema, ¿no? Como todo lo humano es imperfecto, Sí, claro. y no llegó, pero bueno, es un buen tema, es una buena estrategia, lo veo muy interesante. Y el PLD se ve muy activo también, se le ve muy activo las en calles. todo el territorio nacional, tienen un contacto directo muy fuerte. ¿Cuántas Correcto. actividades llevan en el calendario? Fíjate, todos los días, porque ya esto es una recta final hacia tanto a febrero, que ya apenas unas pocas semanas, y a lo de mayo presidencial y congresual, unos pocos meses. Y esto es un tema de día a día. Reuniones que van desde reuniones empresariales hasta reuniones con gremios, con motoconchistas, con choferes de carros públicos, con estudiantes, con madres solteras. Es decir, es un trabajo arduo que se hace tanto desde el candidato como tal, como desde el sector externo, los mandos medios del partido, el comité central, los comités políticos, todos en la calle. Dante, vamos a una breve pausa de comerciales. Muy interesante este primer bloque contigo. Gracias. Vamos a la pausa. Analizamos hoy el panorama político electoral 2024 de la República Dominicana. Nos acompaña Máximo Dante, candidato a regidor por la circunscripción número 1 del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Gracias, Dante, por estar con nosotros. Hablábamos del gran activismo que tiene el PLD en las calles, contacto directo. Y bueno, el PLD sabe movilizar votos. Claro, una maquinaria electoral de 20 años en el gobierno. Una pregunta que me interesa y es bien intencionada, solo para que tú lo aclares. ¿Qué tanto afectó al padrón del PLD esa batería de juramentaciones, la succión de la fuerza del pueblo en un tramo importante de estos últimos años? No, obviamente una división es como un divorcio. Sí. O sea, esto dividimos a veces en partes iguales, unos se quedan con más, otros con menos. Pero yo creo que más allá de hablar del tema de la división, creo que nosotros debemos hablar de la unidad que estamos fomentando, de que la familia bochista vuelva y se reúna, de que volvamos a trabajar por el país, como dice el lema del PLD, servir al partido para servir al país. Y creo que eso es lo que debemos enarbolar. Al final, en democracias como esta, las personas siempre se van moviendo de un partido a otro. Sí. Y creo, eso yo no lo veo ni bien ni mal, cada quien tiene sus principios y tiene la convicción por la que lo hace y en el momento en la que lo hace. ¿Cuál es la proyección de Rescate RD para febrero? Mira, el partido de gobierno actualmente tiene 106 de 156 alcaldías. El reto de Rescate RD es retomar la mayor cantidad de alcaldías y de los municipios cabeceras, que es donde está la masa importante de votantes, para con esto enviar un primer mensaje al gobierno de que las personas
están recapacitadas de que es un voto tanto de confianza a la Alianza Rescate RD, como también un voto de castigo al gobierno de que no lo han hecho bien. Y creo que ese es el principal reto, es la principal estocada que vamos a dar ahora el 18 de febrero, que por cierto es el día de mi cumpleaños. Así que te vamos a felicitar. Claro que sí, claro que sí. Y ya nos adelantamos. A ver, entonces creo que la primera estocada es esta en febrero, debilitar la fuerza municipal que tiene el partido de gobierno, y luego en mayo tomar posición el 24 de abril y luego en mayo darle la estocada final. Dante, ¿ha hecho la Junta Central Electoral y los responsables de garantizar la integridad de este proceso la tarea pendiente de reestablecer credibilidad y ganar confianza? Bueno, por lo menos esta semana se hizo el primer simulacro de las elecciones y prácticamente están en cero. Eso me temo. Prácticamente están en cero. Hay problemas graves de ciberseguridad, reflejó esta primera auditoría. Creo que a un mes de las elecciones hay mucho que hacer, tomando en cuenta de que para la Junta Central Electoral comprar cualquier equipo tiene que hacer un proceso de licitación, un proceso de compra, que sea por emergencia. Entonces, es ver qué nosotros vamos a hacer, cuál va a ser el mecanismo. Todavía yo hablaba de que yo no he visto una publicidad por parte de la Junta Central Electoral educando referente a cómo las personas deben ir a votar ahora el 18, de que serán 2 boletas electorales, una para la municipal o para el candidato a alcalde o distrito municipal, y otra para los directores municipales y los regidores y los vocales. Entonces, o sea, todavía la gente no sabe esencialmente cómo va a votar, porque es un proceso que ya nosotros tenemos años que no lo teníamos así. Exacto. Porque en febrero, en el 20, nosotros votamos municipales, sin embargo, el voto a los regidores era por arrastre, no un voto directo como ahora. Ahora nosotros vamos a tener 2 boletas y la gente necesita saber y educarse al respecto. Y es una tarea que tiene que hacer la Junta Central Electoral y no dejarle necesariamente a los partidos políticos esa parte, sino que la Junta tiene que tener esa vocación de enseñanza y de orientación hacia el electorado. Pues al final hay que hacer la tarea cada uno. Claro. Y a ustedes les toca salir a buscar sus votos. Día a día. Porque ya no pueden quizás estar investidos de la figura presidencial o del líder. Claro. Hay que salir a la calle, contacto directo. Hay que salir Pero yo me atrevo a decir que tú vas a salir bien parado de tu proceso, porque dominas la comunicación, Dante. Gracias, que así sea. Y mira, más que la comunicación, yo creo que en estos tiempos de tanto acceso a la comunicación, creo que el político tiene que ser lo más llano y claro posible. No vender un mundo de colores, un universo, sino las cosas logrables y las cosas que impacten directamente la vida del electorado, de esa persona que vive en una comunidad. ¿Qué cosas usted puede hacer que puedan impactar? Y cada comunidad tiene una necesidad en particular. Sí. Y creo que es algo que nosotros debemos poner en práctica. Sí, la neurociencia hace mucho que resolvió el tema de que la gente vota por quien más se le parece a sí mismo. Es correcto. Totalmente. Y también el aspiracional. Exacto. ¿Quién quiero llegar a ser? Y quién, en el tema balaguerista, quién me puede resolver en algún momento alguna situación. Es así. Nuestros pueblos están lejos de superar esa condición todavía. Lamentablemente. Creo que tenemos los políticos también que jugar en una dualidad entre las propuestas y seguir con el abrazo amigo, con la parte asistencialista, porque, a ver, hay personas que te pueden recibir con propuestas, pero también es bueno, si hay lugares vulnerables que usted puede llevar propuestas y puede llevar, por ejemplo, un operativo médico, yo o le una llamo jornada a eso, de fumigación. Dante, la economía electoral, que Correcto. se activa en tiempos de campaña. Es el día a día, el día a día. Gracias, Dante, por esa interesante participación. Éxito. Queda con el compromiso de volverme a invitar. Me encantó conversar contigo. Muchas gracias, es recíproco. Un placer. Continuamos. Gracias. Continuamos.
Estamos justo ahora experimentando un periodo decisivo para la democracia dominicana. El resultado de las primeras elecciones celebradas en febrero tendrá un impacto significativo en el discurso político y en la suerte de la dinámica de poder, especialmente en relación con las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en mayo de este año. Y es que desde aquellas elecciones que cambiaron el curso histórico de la partidocracia dominicana, arrancando de cuajo la vocación de poder de la que habría sido la más exitosa organización política de nuestra historia contemporánea, el PLD, y entregándole la primera magistratura del Estado al entonces opositor Partido Revolucionario Moderno, que no tenía ninguna vocación hasta el eclipse de la Estrella Amarilla, y originando el nacimiento de la principal organización opositora de la política actual, el partido La Fuerza del Pueblo. Los dominicanos abrazaron el discurso del oficialismo de que sin febrero no hay mayo, cosa que literalmente no siempre es así, pero que según la percepción instalada será así. ¿Qué le espera a cada uno? El resultado de las elecciones municipales influirá sobre todos los aspirantes en esta contienda. Influirá tanto en la percepción pública del gobierno y su campaña reeleccionista, como en la percepción de fortaleza de la alianza opositora. Un resultado positivo fortalecerá la posición de Luis Abinader, mientras que un resultado negativo podría tener un impacto adverso en su narrativa política y en sus posibilidades reales de reelegirse. Para la tríada de la alianza opositora, Fuerza del Pueblo, PLD y PRD, así como otras fuerzas, las elecciones de febrero serán el termómetro que medirá su real fuerza y popularidad entre los votantes. Una victoria en las elecciones municipales podría ser un indicador importante de su capacidad para competir efectivamente en las elecciones presidenciales. Y una derrota podría ser nefasta en su vocación de llegar a completar el objetivo. En particular, para la Fuerza del Pueblo, quienes lideran dicho bloque opositor, tanto en las encuestas como en la opinión pública. Un resultado exitoso en las elecciones municipales y congresuales permitiría dominar el escenario de cara a las presidenciales. Las encuestas jugarán su papel. La movilización de votantes es crucial para ver realizadas las conversiones de meras inscripciones en padrones robustos que han mostrado todas las organizaciones en votos reales. La estrategia y la organización serán claves para el éxito en las áreas urbanas como en las rurales. Un aspecto importante es la observación internacional de estas elecciones para garantizar transparencia y legitimidad del proceso, sobre todo luego de los tropiezos en las pasadas elecciones. Y atención a la Junta Central Electoral. Así que a los amigos competidores no está de más recordarles tener los ojos bien abiertos y hacer las diligencias del lugar para que haya una buena cantidad de organizaciones y actores de observación electoral, prensa local e internacional y sus estrategias de defensa de los votos. Porque por más que usted haya sembrado, gastado y planificado, en el único lugar que se ganan las elecciones es en las urnas y en los colegios electorales, con los defensores del voto. Después, no nos diga que nadie se lo dijo, porque en esfera global tenemos claro aquello de que guerra avisada no mata soldado.